Les doy la bienvenida a esta presentación de Zona Ciega, el libro de Lina Meruane que acaba de ser publicado en el sello Literatura Random House. Siempre es una muy esperada noticia la aparición de un libro de Lina Meruane, y agregaría yo que siempre es en sí mismo una muy buena noticia la aparición de un libro de ensayo en Chile. Si ambas noticias coinciden, creo que estamos ante una gran noticia, una noticia que cabe celebrar. Eh, César Aira dice algo así como que el ensayo es un género sin vanguardia, y lo es quizá porque cada ensayo, si es verdaderamente un ensayo y no un artículo o un documento académico, va inventando sus propias formas y es por lo tanto su propia vanguardia. Lina Meruane, a través de los fragmentos, las resonancias tejidas con inteligencia y maestría, las citas y las reiteraciones y las resonancias, construye sin duda en este libro su propia vanguardia. Celebro eso en estos tres ensayos que tratan con un ojo feminista y un enfoque literario sobre las capacidades y limitaciones y vulneraciones del ojo en la contingencia, en la literatura misma y en la vida de tres escritoras inmensas que tuvieron vistas parciales pero visión absoluta, que son Marta Brunet, Gabriela Mistral y la mexicana Josefina Vicens. Eso, hace ya casi un siglo Vicente Huidobro lanzó en Altazor una afirmación misteriosa. Dijo: la geografía del ojo es la más complicada. Este libro de Lina aporta materiales y mapas, quiero decir, increíbles para moverse por esa geografía. Los dejo invitados a leerlo y ahora mismo a escuchar una conversación que Lina tendrá con Natalia Valdebenito, actriz, comediante, que ustedes sin duda conocerán. Solamente antes de dejarlos con ella, me toca hacer un agradecimiento al colectivo Somos la Célula, integrado por Ángeles Donoso, César Barros y Amanda Somers, por permitir mostrar al final de esta conversación íntegramente el video Matar el Ojo, con locución de la propia Lina. Así que sin más, los dejo con Natalia, con Lina. Gracias por acompañarnos. Felicidades, Lina, y gracias, Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a partir por agradecer, porque no vamos a tener tiempo al final, los vamos a dejar con ese increíble video de Somos la Célula. Y entonces quiero, por favor, rápidamente agradecer hoy, no a los muchas personas que me acompañaron en este libro y que me regalaron tantas cosas buenas para esta escritura, sino que solamente agradecerle a mi compañero, José del Valle, a quien está dedicado mi libro, digamos, porque precisamente por la compañía, ¿no?, de tantos años. Y también a dos personas que me acompañaron y sobre todo me prestaron sus ojos en momentos claves de la escritura de este libro, como son mi querido editor, Vicente Undurraga, quien acaban de ver, y una gran amiga, la poeta y periodista Catalina Mena, que realmente acompañaron la escritura, que suele ser demasiado solitaria y que requiere siempre ojos ajenos. También quería agradecerle, por supuesto, a todo el equipo Random por todas las miles de favores y facilidades que me han dado, Melanie Josh, Aldo Peranz, Stephanie Arellano, Nelson, Pato Madrid, bueno, es mucha gente, ¿no? Y, por supuesto, no me puedo olvidar de agradecer a mi admirada Natalia Valdebenito, que me ha hecho reír, pero sobre todo pensar a lo largo de estos últimos años. Estoy muy emocionada de estar conversando con ella. Gracias, Natalia. Gracias a ti, imagínate, Lina, para mí estar acá es muy emocionante y bueno, quiero saludar a todos los que están del otro lado, a quienes verán también después esta grabación, por supuesto también son bienvenidas, y como le confesé a Lina, escribí algo para empezar, humildemente, por supuesto, haciendo un casting en Random, no, mentira. Para mí leer a Lina es un regalo y cuando me doy cuenta que puedo hacerlo me siento afortunada de poder ver, de poder leer. La última vez que la vi fue desde la última fila de la presentación de uno de sus libros y de lejos le sacaba fotos. Lo asumo, soy fan. Lina desafía con su lectura a los del verso fácil, a esos que no les gusta aprender un poco más mientras se pierden en sus letras buscando un autor o una palabra en el diccionario que nunca habían visto, que no conocían. Lina siempre hace una lectura bajo el agua, como si pudiera ver más claro donde más oscuro está. Logra desenredar ese nudo de machismo donde no lo habías advertido, y siento un tremendo placer que me sorprenda. Recordé mi historia con la ceguera, mi hermano muy miope desde siempre, que me pedía que lo peinara,
porque no lograba verse al espejo si se peinaba y se sacaba sus lentes monocromáticos, o de cuando se operó sus ojos y pasó su primera semana acostado llorando de la emoción de reconocer las cosas que jamás había visto, como los guardapolvos o detalles de la madera de las puertas, detalles que solo él sabían que tenían sentido. Recordé una sobrina en Rapel de mis abuelos, Cecilia, que vino a estudiar a Santiago a la Escuela de Ciegos de San Miguel. Era muy simpática y cuando repetían todos, no parecía ciega, es muy vivaracha. O el talentoso acordeonista D'Angelo Guerra, o Aladín, un pianista milagroso que puede tocar como si viera, decían. Yo siempre pensé que solo así podía tocar un ciego. Mi abuela Guille, que siempre fue costurera y que cuenta con mucho orgullo que con sus costuras pagó el derecho al agua cuando hicieron la casa en un peladero, que me hizo delantales y vestuarios. En ella pensé que ve poco o nada y que desde que eso pasó tiene un rictus de desagrado en la cara que entiendo tanto y que en el presente ya no ve con la memoria. El Alzheimer se la está llevando y no sé si ese mundo de recuerdos que su mente elige aleatoriamente, la vista en el presente, le sirva de mucho. La verdad no lo sé. Recuerdo también las teleseries donde había un personaje de ciego, siempre mujer, Topacio, ¿cómo olvidarla? Buena, ingenua, y hay que decirlo, si era el hombre el personaje ciego, también contaba con la cualidad de la bondad, solo por tener ceguera. Todo esto hasta que apareció la tuerta Catalina Krill, de Cuna de Lobos. Y bueno, demostraba que tal vez, viéndola con la mitad, porque era tuerta, lograba dominar con su presencia y personalidad y maldad todo lo que se le pusiera al frente. Mala, mala, mala. Hoy me conecto con la historia de mi amigo Gustavo Gatica, nombrado también en este libro. Confieso que su amistad me ha hecho replantear mi manera de ver, de lo que elijo mirar, de imaginar como imagina, de fantasear con la última imagen que vio, de querer devolverle el sentido que le quitaron a balazos, de una rabia que yo no conocía. Bueno, me dedico a recolectar rabias. Su presencia en mi vida me ha ayudado a ser consciente de lo que le falta a él para ser consciente de lo que me falta a mí por aprender. Mi miedo, así como el de Lina a perder la visión, es el mío a perder la memoria. Mi abuela tiene los dos. Si esto es genético, me podré investigar porque así de pronto sale la zona del olvido. Gracias, Lina, por abrir mis ojos y por no cerrar el alma de los tuyos. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar este libro, porque como les contaba, la última vez estaba en la última fila sacando fotografías. Lina, bueno, tengo acá, por supuesto, Zona Ciega, lleno de apuntes, y para empezar, hay una parte del libro que tú hablas de cómo, de este rango público que tienen que tener las historias para escribirlas, ¿no? Y no solamente una experiencia privada puede llegar a ser interesante. Con los chistes te cuento que pasa lo mismo. A veces para uno la anécdota es muy divertida y para el resto tal vez no lo sea. Tú hiciste un rastreo, como dices, compulsivo de la ceguera. ¿Por qué? Para que el público empiece a entender de qué se trata Zona Ciega. Bueno, yo tengo una larga relación con la ceguera, con la preocupación de la ceguera, ¿no? No tuve gente alrededor que hubiera perdido la vista como tú, pero sí tenía, digamos, la amenaza de la pérdida de la vista por temas de enfermedad, digamos, por una conciencia sobre el cuerpo que tuve desde muy joven. Y entonces, como una tiene que obsesionarse con algo, parece, porque me obsesioné con los ojos, y entonces empecé a rastrear, o más bien, más que a rastrear, a seguir cómo aparecían en los libros las ciegas y los ciegos, sobre todo los ciegos, ¿no? Las imágenes de la visión y de la ceguera, las metáforas tan productivas en el campo de lo visual. Y me fascinaba, entonces yo iba marcando, lo digo esto en el propio ensayo, unos ojitos alrededor de las zonas, ¿no?, de ceguera o de visión dentro de los libros. Como si estuviera construyendo un repertorio, como si estuviera aprendiendo cómo era pensar la vista antes de pensar incluso en escribirla. Pero luego tuve digamos, se cumplió la fatídica premonición o el aviso médico, y en efecto tuve un accidente de pérdida visual bastante severa, y a partir de entonces pensé, bueno, es muy fuerte la experiencia de perder la vista, y los escritores y escritoras trabajamos con muchos materiales, ¿no? Con materiales que normalmente salen un poco de lo común, y que generan preguntas sobre todo.
Y entonces ese momento de la pérdida, y de hecho la recuperación de esa pérdida, generaron muchísimas preguntas que tenían que ver con lo personal, pero que también excedían por mucho lo personal. Y a partir, digamos, de esas reflexiones primeras que fui haciendo, que en realidad ocurrieron 10 años después del episodio de ceguera, yo escribí una novela que se llama Sangre en el Ojo, pero de esa novela quedó un enorme archivo de citas, de reflexiones, de observaciones que yo había hecho, que por supuesto no correspondían al ámbito de la novela de ficción, pero que sí correspondían al espacio del ensayo. Y a partir de ahí fui, digamos, ya con más compulsión tomando notas, revisando esas lecturas. Y bueno, y así, digamos, esto quedó todo en una especie de latencia compulsiva, pero sin ningún efecto en mi propia escritura, digamos, no por lo menos en mi escritura pública, uno siempre está escribiendo. Pero cuando ocurre el estallido en Chile, que yo vi desde fuera, desde lejos, mediada por una pantalla o por múltiples pantallas, un poco desesperada por no estar, ¿no?, aquí en Chile, yo ahora estoy en Santiago, y cuando, sobre todo cuando ocurre el episodio de la repetida violencia ocular, ¿no?, contra la ciudadanía, yo ahí pensé que había algo que no era comprensible, que no era evidente, ¿no? Y entonces empecé a pensar, y cuando empecé a pensar, pensé, no, es que esto tengo que escribirlo, ¿no? Tengo que escribir esto que está sucediendo y esto que estoy descubriendo a medida que lo pienso. Y fue así como, digamos, terminé escribiendo Matar el Ojo, que es el primer ensayo del libro, pero el último en ser escrito, y cómo fui terminando esos otros 2 ensayos que tienen que ver más con la literatura, con la escritura de la ceguera y con la escritura de los escritores y escritoras ciegos, o casi ciegos. Sí, bueno, es muy interesante, para que lo sepan, está separado en 3, este hermoso libro, está separado en 3 ensayos, y los 3 son muy distintos, pero se enlazan, por supuesto, con lo que tú dices, con la metáfora de la ceguera, que da para un montón. De hecho, tuviste el otro día una conversación que tuvimos con Gustavo en una entrevista, Gustavo Gatica, y hablamos del poder de ver, y me quedé pegada, muy pegada con esta frase: ver es igual a saber, saber es poder. Como también la ceguera enciende una sabiduría que excede la de los videntes. Me quedé muy también pegada en eso. El poder asociado a ver, pero también el poder asociado a los hombres. El poder que conocemos como el de los hombres, que no es el mismo que imparten o pueden desenvolverse las mujeres. Helen Keller se preguntaba, ¿qué futuro tiene la mujer ciega? Porque, total, ¿qué nos van a quitar si poder no tenemos al quitarnos los ojos? Y la mitología, como tú también lo explicas en el libro, va buscando ahí en esos personajes que se sacan los ojos para regalárselos de amor al hombre, o el hombre le despoja los ojos a la mujer, como en el caso de Nabila, por ejemplo, donde no significa matarla, que es lo más extraño. Sacarte los ojos no es matarte, es fuerte. ¿Cómo podemos y cómo tú encuentras esta lectura hacia el machismo cuando se asume que la mujer no tiene poder porque al parecer no les importa lo que nuestros ojos ven, pero al mismo tiempo el poder de ellos es heroico, y un escritor ciego es heroico porque escribe? Tú hiciste toda esa lectura y te metes ahí, y es muy interesante para también desenvolver este tema, el machismo y la ceguera, que uno pensaría que está lejos de eso, pero ahí está. Ahí está, sí. Sí, hay un montón digamos, de temas que tienen que ver, y hay unas entradas y salidas sobre el tema del poder, que es un, digamos, un centro, ¿no?, de la reflexión. Lo que yo, digamos, fui pensando fue cómo estaba pensada, ¿no?, cómo estaba vista la visión, ¿no? Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención fue el hecho de que los dioses, ¿no?, no solamente el dios cristiano, sino que muchos dioses, muchas figuras religiosas están representadas con un ojo, ¿no? O sea, el poder que tiene la divinidad de ver a su gente, ¿no?, de observarla, de vigilarla, para castigarla o para asegurarse de que cumpla con su deber moral, ético, ciudadano, lo que sea. Entonces, a partir de esta figura de la divinidad como ojo, ¿no?, claramente se establece una relación entre lo divino, lo poderoso y lo visual, ¿no? O sea, incluso el elemento del saber que tú también mencionas, ¿no?,
están todos conectados, urdidos de una manera muy interesante. Esto aparece, por supuesto, en los mitos griegos, la figura de Edipo, ¿no? Que es el rey, ¿no? Que por no ver se autocastiga a sí mismo, ¿no? Y se quita los ojos para hacer literal su falta de visión, como si no mereciera el poder que tiene, ¿no? O Tiresias, ¿no? Que es el ciego que ve más allá de sus ojos, es tan poderoso que ve incluso, digamos, sin necesidad de ojos. Entonces, de nuevo, la cuestión de los grandes poetas, de los grandes sabios, figuras emblemáticas, ¿no? En la cultura occidental, sobre todo. Bueno, y luego, digamos, hurgando y hurgando, porque han sido años y años de hurgar, me encontré también con las santas que se sacaron los ojos, ¿no? Para demostrar ¿cómo decirlo? Su respeto a Dios, ¿no? Su entrega a Dios, renunciar a su poder para entregárselo a Dios, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una especie de repetición, una especie de eco, que a mí me parece muy perverso, que asocia el ojo, y solo el ojo, ¿no? Al poder. Entonces, claro, ahí empieza esa reflexión también que tiene que ver cómo pensamos el poder. El poder sabemos que, digamos, sabemos por el patriarcado que está relacionado con lo masculino, ¿no? Y el ejercicio masculino del poder sobre las mujeres. Yo quería aclarar que no es que las mujeres no tengamos poder. Lo que pasa es que la cultura nos sitúa en un lugar desempoderado y por eso no piensa a la figura de la ciega, porque en realidad no importa la pérdida de la ciega, pierde algo que nunca tuvo, ¿no? Pero al mismo tiempo la conciencia de que ese poder está ahí es precisamente lo que tú decías sobre Nabila, ¿no? Nabila Rifo. ¿Por qué se la castiga quitándole los ojos? Es una manera totalmente perversa, ¿no? O sea, no la mata su compañero, su ex compañero, sino que la agrede visualmente para quitarle el poco poder, ¿no? Que tiene una mujer. Entonces ahí hay una serie de ecos que yo nunca pude organizar de una manera completamente coherente, porque no me interesaba un ensayo de la coherencia y de la demostración, que me parece además un ejercicio bastante masculino en el ensayo, ¿no? Sino que me interesaba la cuestión más asociativa, el ir pensando cómo aparece y reaparece en múltiples instancias, ¿no? La figura del ojo asociada al poder, al exceso de poder, a la ausencia de poder, al miedo, sobre todo al miedo al poder femenino. Y esto yo también lo pensé mucho cuando escribí mi novela Sangre en el ojo, ¿no? El hecho de que el ojo pudiera ser incluso un poder, pero también un poder cuando ve, pero también incluso cuando no ve, ¿no? Por eso digo, no es un ensayo como de la demostración de una tesis. A mí ese tipo de Sí. ensayo, bueno, me puede interesar leerlo, ¿no? Pero no es el ensayo que yo quería escribir. Lo que quería ir pensando, digamos, todas estas instancias y todas estas historias del ojo, que son muchas. Y podemos hablar de la valentía, la épica, digamos, de la escritura valiente que, digamos, ejercen algunos autores ciegos. Claro que sí, a mí me llamó la atención una frase, o sea, una cita que tú haces de Elisa Serrano, y dice, qué sentadora, es una ironía, por supuesto, qué sentadora una mujer sin ojos. Bueno, yo le incluiría la voz, porque ella, si nos quedamos sin voz, seríamos perfectas, según algunos. Esto es como el poema de Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, esto me gusta cuando estás ciega, porque entonces no me molestas, ¿no? Hay algo fuerte ahí. Sí, sí, como de desaparecer o de escuchar nuestra voz, por ejemplo, las voces agudas, como si algo fuera, como si eso molestara, como si esa característica nuestra, de nuestro corporalidad, porque ni siquiera tiene que ver con ser o no mujer, algo provocara con la propia existencia, seamos honestas, también el patriarcado tiene que ver con eso. Desconfiar de los ciegos. Me llamó también la atención eso porque desconfiar porque ven más allá, desconfiar porque escuchan mejor, desconfiar porque se despojan de ser vistos. Y es increíble como, por ejemplo, te explico que en el teatro siempre nos dicen, no te mires desde afuera cuando estás actuando, que es como ponerse afuera y empezar no a vivir el momento, sino a observarte desde afuera. Me interesa que hablemos un poco sobre eso, porque tiene que ver con la propia mirada, la autopercepción, y todo aquello que convierte esto en algo mucho más interesante que solo ver lo que estamos, por ejemplo, ahora, una pantalla.
Sí, bueno, que ahí me hiciste una pregunta doble, ¿no? Porque por un lado está la desconfianza de los ciegos, que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué Sí, desconfiamos de personas, sobre todo en la literatura, esto aparece muchísimo, ¿por qué desconfiamos de los ciegos que en realidad supuestamente son discapacitados, ¿no? Que tienen, digamos, una menor capacidad de percepción? Y esto digo muy entrecomillado, porque por no creo supuesto. realmente en esto, ¿no? Pero es muy interesante como, por ejemplo, aparece en la obra de Clarice Lispector un cuento que se llama Amor, de una mujer que va en un bus, ve a un ciego mascando chicle y prácticamente se vuelve loca, ¿no? No puede soportar, digamos, esta mirada, esta no mirada que la persigue, ¿no? Como si le fuera a hacer un daño. Y hay una infinidad de cuentos, menciono Lispector porque es una figura más conocida, pero incluso en la literatura contemporánea hay una serie de figuras que hablan de la desconfianza de los ciegos, ¿no? Y yo me pregunto si tiene que ver con el hecho de que no sabemos qué es lo que ve el ciego o Mm. la ciega, ¿no? No sabemos a dónde dirige su percepción, ¿no? Que puede ser muy, muy fina, ¿no? Porque precisamente al no tener la distracción de la realidad, ¿no? Se centra en lo más preciso, en lo más exacto, en lo más agudo. Y a veces eso nos da miedo, que el ciego vea más allá digamos, de lo que aparentamos, ¿no? Y nos vea de verdad. A mí me parece que esa es una figura, digamos, bien, bien potente, ¿no? De esa Sí, mirada misteriosa, ¿no? Pero mucho más profunda y más aguda, que viene de quien no está distraído por la visión, por lo que ocurre, digamos, en la vida real. Y luego está el otro elemento, desde ser mirados, ¿no? Está conectado, porque en realidad lo que nos da mucho miedo ahí es que el ciego nos vea mejor de lo que nos ven los demás, ¿no? Que nos vea casi ujú, mejor de lo que nos vemos nosotros. Entonces me parece interesante esa conexión, porque ahí está, digamos, ese miedo a la mirada, ese miedo a la mirada que es la mirada cuando tú dices en el teatro, es la autocensura. Hay una línea muy que me encanta, que sale de un libro de Silvia Molloy, pensando en la figura de Borges, ¿no? Que ella trabajó mucho. sí, Ella dice que Borges cuando se quedó ciego perdió la vergüenza y perdió la timidez, ¿no? Él era una persona que le costaba muchísimo hablar en público y era profesor, o sea, la gran paradoja, ¿no? Pero cuando se quedó ciego le perdió el miedo a hablar en clases, porque ya no sentía o no percibía la mirada distraída, aburrida, enojada, inquisitiva de sus alumnos. De la misma manera es interesante pensar que cuando Borges pierde la vista, también empieza como a sacarse la ropa en la playa, empieza a hacer cosas completamente a fuera, digamos, de la desinhibirse. norma, a desinhibirse, exactamente, ¿no? La pérdida de la inhibición que resulta tan violenta a tantos videntes. Exacto. También me quedé pensando en esto, sobre todo ahora en pandemia, algo que tú dices y que yo quedé un poco marcando ocupado, que tiene que ver como la enfermedad como norma. En general, todos podemos, somos potenciales enfermos de algo, tenemos enfermedades preexistentes, tomamos medicamentos para controlar algo, y hoy día en pandemia finalmente nos damos cuenta de eso mucho más que nunca. Y ahí es cuando yo caigo en lo inclusivo, que es algo que me ha tocado pensar este último tiempo de una manera mucho más seria, y me lo digo como una reprimenda hacia mí misma, cómo no haberlo hecho antes. Y a propósito de eso, de la conciencia de lo que falta, por lo mismo que me falta a mí, por aprender y, así, y hacer un montón de cosas. La enfermedad como norma, tú lo dices como dejen de decirnos enfermos o dejemos de pensar que esto es terrible porque finalmente puede ser un camino que vamos a ir a parar todos de mañana, pasado, en diferente tiempo, ¿o qué? Pero me quedé ahí dando vueltas con ese, Sí, es que sobre yo creo todo que en estos tiempos. no, por supuesto, estamos rodeados, estamos expuestos, ¿no? Pero yo creo que nosotros, digamos, digamos, como sociedades, no tenemos mucha relación con nuestra vulnerabilidad. Mm. Nos cuesta pensar que somos vulnerables, ¿no? Y esto nos empieza a ocurrir más bien tarde en la vida, con algunas excepciones, ¿no? Entonces ahora nos vemos enfrentados al hecho de que sí, es que somos vulnerables. No solamente somos vulnerables en nuestros cuerpos, somos vulnerables además porque nuestra sociedad nos tiene completamente desprotegidos. Y esta es digamos, una conversación que tal vez merecería mucho tiempo de desarrollo. Pero cuando estamos aquí en pandemia, ¿no? Cuando necesitamos cuidados, ventiladores, cuidados médicos, de enfermería, cuando necesitamos rápidamente el desarrollo de una vacuna y alguien que nos la ponga, ¿no? Nos damos cuenta de cuán abandonados estamos por, digamos, nuestros propios
poderes, ¿no? Por la gente que hemos elegido como gobernantes, nos gusten o no, pero que como sociedad hemos elegido. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente somos muy vulnerables porque este sistema, el neoliberal, lo que ha hecho es ir quitándole poderes al Estado mismo, ¿no? Los poderes custodiales del Estado. El Estado está para cuidarnos, en realidad. Pero el neoliberalismo ha impuesto este descuido de la ciudadanía y esta idea de que vamos a cuidar solo a los que acumulan y a los que producen miles y miles de millones, ¿no? Porque supuestamente el dinero que ellos producen finalmente nos va a llegar a nosotros. Esto ya vimos que nunca fue, digamos, la política del chorreo, ¿no? Pero es ahora cuando realmente nos damos cuenta. Yo creo que es muy interesante este momento porque precisamente el estallido que estaba en la queja de este abandono, ¿no? De estas promesas falsas, ¿no? de nuestros sistemas neoliberales, no es solo Chile, ¿no? De pronto se encuentra con la pandemia que viene ya a ser el sumum de la confirmación del abandono de la ciudadanía, ¿no? Y es ahora donde yo creo que nos tenemos que hacer cargo, no solamente de nuestra vulnerabilidad, sino que hemos elegido, digamos, que nos hemos conformado como sociedad para cuidarnos los unos a los otros y para tener un Estado que también se preocupe del cuidado, y no de la acumulación, de la riqueza, ¿no? Sino que, Con de nuevo, anticipación, sin ser reaccionarios, por ejemplo, que es lo que nos tiene atrás en todo tipo de medida que se vaya a tomar. sí, exacto. Y también asumir que en el fondo somos todos distintos y enfermos de alguna manera, no me incomoda. El último de los ensayos es Las casi ciegas, y ahí tú hablas en especial de Marta Brunet, de Gabriela Mistral, y bueno, también hablas de la maravillosa Helen Keller. Hay un montón de citas, hay un montón de personajes que conocer a través de este libro, yo te lo agradezco muchísimo. Hablas de Borges, de Joyce, de todo ese mundo que de pronto al lector, a mí como lectora, me empezó a meter en otro, que tiene que ver con los y las escritoras casi ciegas, quienes escribieron con la mitad, con la penumbra, quienes no veían las letras sino los espacios entre ellas, y qué increíble, y ahí es donde la enfermedad se hace norma, de alguna forma, que las personas que más necesitan ver, que están leyendo, que están mirando, que están observando, que una fotografía te inspira, que necesitas ver imágenes, salir a la calle, conversar, en fin, te quedas sin ese sentido y igual lo llevas a cabo, dictando tus textos o cuántas historias tú cuentas ahí en el libro. ¿Por qué se te hizo importante ir a la historia de Brunet, de Mistral, más allá de la importancia que por supuesto tiene en nuestra literatura y en nuestras vidas? Sí, es que eso es algo que me ocurre en el segundo ensayo, ¿no? En el ensayo sobre literatura y ceguera que se llama Ojos Prestados, porque me di cuenta que hay algo que dice precisamente Borges, ¿no? Y que habla de la ceguera como un modo de vida de los valientes, ¿no? Y él se incluye en una estirpe de escritores que empieza con un escritor que no sabemos si existió, que es Homero, ¿no? El poeta ciego, si era uno o eran muchas voces, si era ciego, si existió no sabemos, pero digamos que pensamos en Homero como el poeta ciego. Y de ahí en adelante están una serie de otros escritores llamados venerables, ¿no? Venerables ciegos, todos hombres. Milton, Wordsworth, Joyce, bueno, y Borges se inscribe, digamos, en esta línea, en esta estirpe de ciegos valerosos, ¿no? Que a pesar de su ceguera escribieron. Y él narra una épica de la ceguera, ¿no? Que valora, digamos, valoriza, pone en valor su ceguera y su escritura en la ceguera. Eso me pareció muy, muy fascinante, ¿no? Como los hombres siempre convierten sus experiencias en actos de valentía, ¿no? Como si no nos adaptáramos todos y todas a los que nos toca. Y como si no fuéramos las mujeres, sobre todo, las que tenemos que asumir tantas pérdidas, ¿no? No solamente las propias, sino que las de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Entonces, eso me hizo pensar, dije, pero espera, ¿dónde están las ciegas aquí? Y las ciegas son valientes o no. Y en eso me encontré con una hermosa cita de Josefina Vicens, una escritora mexicana muy importante en México, por supuesto importante ahora para nosotras que la hemos rescatado las feministas, ¿no? Pero que por mucho tiempo fue olvidada. Y ella, que se estuvo quedando ciega al final de su vida, y que además era guionista, y ya no podía ni ver las películas que había hecho, ¿no? Que había escrito. Entonces ella empezó al final de su vida a escribir una novela sobre la ceguera, y luego la desechó. Dijo, va a salir una cosa lastimera, así tal cual, lastimera. Yo pensé,
Borges piensa valentía, ella piensa lástima. Yo pensé, aquí hay una construcción cultural brutal, porque las mujeres piensan esa pérdida como algo que se perdió, como algo lastimero, como algo sentimental, como algo sin valor en la cultura, ¿no? Y eso es porque nosotros nos han enseñado, ¿no?, que nuestros cuerpos no tienen valor y que si nosotras como escritoras hablamos de nuestros cuerpos, o a lo mejor tú misma, Natalia, si tú hablas de tu cuerpo, o a lo mejor no tú, pero tus antecesoras, ¿no?, en tu género, si tú hablas de tu cuerpo, significa que eres ombliguista, ¿no?, que hablas de algo privado, que no debería ser público y que además no tiene ningún valor como arte, ¿no? Como literatura en mi caso. Entonces Sí. eso me hizo pensar mucho y en lo que estaba pensando en ese momento, porque como ves, estoy muchos años aquí de ir acumulando, me encontré con unas cartas entre Gabriela Mistral y Marta Brunet. Para mi sorpresa, también Mistral se estaba quedando ciega ya muy mayor, y Brunet había sido casi ciega desde muy joven, tenía unas cataratas precoces terribles. Y entre ellas, en lo privado, en esas cartas se quejan de su ceguera y se recomiendan medicinas Sí. mexicanas y polvitos y ejercicios que tenía Aldous Huxley, Tratamientos, claro. tratamientos, ¿no? Una cosa como de pócimas, era una cosa realmente, digamos, como muy linda de leer, ¿no? Entre medio de las confianzas y las desconfianzas que también hubo entre ellas y el apoyo. Y entonces ahí descubrí, empecé a pensar, ¿por qué la Mistral no llevaba sus anteojos para leer? Ni siquiera en las Sí. fotos que se saca para leer. ¿No? ¿Y por qué Brunet nunca escribe sobre su ceguera? Ni siquiera escribe personajes que se parezcan a ella, que además sean ciegos. Lo menciona muy de pasada, de vez en cuando en alguna crónica. Entonces, claro, esa pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que a mí me interesó en este ensayo, por eso me pareció importante escribirlo, mostrar que ellas vivían en una red de escritura y de conversación sobre la ceguera, pero que esa ceguera finalmente se escondía, porque si no, ellas probablemente, y esto es una conjetura, podían perder, digamos, el lugar que habían adquirido gracias a sus propios escritos, ¿no? Pensemos que Mistral y Brunet son en esa época las primeras dos Sí. mujeres que tuvieron el Premio Nacional de Literatura, y pasaron muchos años antes de que hubiera una tercera. Entonces, claro, mujeres que tenían que resguardar Tenían su un obra poder. literaria. Tenían un poder y tenían que cuidarlo, y para eso, digamos, ocultaron sus cuerpos, sobre todo los dolores de sus cuerpos, que en caso de ambas eran más que solamente la pérdida de la vista, pero no les voy a contar todo porque si no, no tiene sentido leerlo. Exacto. De hecho, veo cómo te guardas, de pronto digo, "Ah", no voy a seguir, no, spoiler no. Llegamos bueno, nos damos la vuelta y llegamos al primero de los ensayos que tiene que ver con esta visión desde afuera, ¿no? Como tú lo dijiste en tu introducción, eh, cómo viste y cómo te volviste, pongámosle, loca por esta cantidad de imágenes que te llegaban, las frases en las calles que tanto nos resuenan, Ujú. de tanto salieron tantos escritos a través de eso, porque la calle hablaba y era muy, muy interesante y muy fuerte ir leyendo las necesidades, los deseos, las rabias, por fin ahí puestas todas, todas, Ujú. todas juntas, sin ningún pudor. Primero que todo, cuando viste desde afuera y luego te acercaste, porque cuando uno ve algo desde lejos y luego se acerca, esto puede verse mejor, peor, más interesante, menos, se veía épico desde afuera, dejó de ser épico cuando viste la plaza o pasó a ser algo espectacular. ¿Cómo fue verlo desde lejos y desde cerca? Es una buena pregunta, ¿no? Porque de hecho ocupé esas Mm. dos posiciones, ¿no? Estar lejos y luego venir unos meses después y encontrarme, digamos, con la ciudad transformada, ¿no? Transformada digamos, por todas esas quejas, por todos esos mensajes, por todas esas demandas, ¿no? Y por digamos, y un poco la violencia que estaba ocurriendo en la propia calle, ¿no? Mira, de lejos no me gusta mucho la palabra épica, porque siento que traslada, digamos, algo, como, lo pone como en un lugar literario distinto que el de la propia realidad, ¿no? Como una construcción, la idea de épica. Lo que yo siento que pasó ahí es que apareció una ciudadanía que estaba ya apareciendo, ¿no? O sea,
terminó de salir todo el resto de la ciudadanía a la calle. Eso fue lo que yo sentí mientras miraba. Porque no es que no supiera que había habido todas las marchas feministas anteriores, ¿no? Que nos fueron empujando hacia la calle, ¿no? Y que nos fueron mostrando que había diferentes peticiones y dolores en la ciudadanía. Pero de pronto estalló esto, como bien dice el nombre, estalló. Y estalló para para que todos entendiéramos que en realidad estábamos todos conectados, que los dolores no eran separados, estaban todos conectados a un sistema, ¿no? Que nos hacía doler. Y yo esto lo vi de lejos, ¿no? Pero me pareció alucinante, ¿no? Ver lo que estaba sucediendo y además ver aflorar el nivel de angustia, de enojo, de sensación de discriminación. O sea, se vio muy fuerte, se vio muy fuerte. La situación que me ocurría a mí afuera era que me preguntaban qué estaba pasando en Chile, que desde lejos siempre se ha visto como un país ordenado, como un país emblemático, como un país que no es república bananera, todos esos mitos, ¿no? Como este mito de la excepcionalidad de Chile, como que Chile es el país que funciona, ¿no? Entonces la gente estaba desconcertada. Y entonces a mí me tocaba explicar que esos, los números, la macroeconomía, el discurso político, había tapado y nos había incluso convencido de que éramos el mejor país, que estábamos muy bien, que estábamos mejor, bueno, estoy usando un plural medio falso, ¿no? Pero digamos que había esta idea que nosotros mismos nos habíamos querido creer. Esto es todo el lavado de cerebro de la dictadura, ¿no? Pero de pronto se rompió esa imagen y ahí surgió la realidad. Y eso fue lo que a mí me tocó explicar afuera y luego ir mirando cada vez con más cuidado. Me fascinó también, tengo que decir, puesto que me estás dando la oportunidad, me fascinó la escritura de la calle. Yo creo que esa fue una de las cuestiones más potentes que vi, ¿no? Esa escritura constante que se borraba y se volvía a escribir, ¿no? Como si la gran literatura de ese momento, la gran escritura de ese momento fuera precisamente lo que estaba ocurriendo sobre los muros, como si la ciudad misma se hubiera desplegado como una hoja en blanco que había que estar constantemente rellenando y además completando la frase y corrigiendo la ortografía de la frase. Eso era realmente maravilloso. Y a esa maravilla, por supuesto, siguió la gran violencia ocular, que a mí me resultó, digamos, estremecedora, pero sobre todo me resultó compleja éticamente de manejar, ¿no? ¿Hasta qué punto uno muestra ese dolor y esa violencia, y en qué medida, al escribirla, al mostrarla, al hacerla circular en redes sobre todo, lo que uno hace es convertirse en aparato de propaganda de la violencia del Estado, ¿no? Y digamos, ayudar a la propaganda de amedrentamiento, ¿no? El Estado es poderoso, manda su fuerza policial militar a violentar a la ciudadanía y a cerrar los ojos que habían abierto. Entonces ahí también hubo algunas preguntas sobre cómo tratar este elemento tan delicado, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante el hecho de que los padres de Gustavo Gatica, que me parecieron realmente muy lúcidos, ¿no? Pidieran que la foto no se hiciera circular, que se guardara, digamos, esa dignidad de Gustavo herido en un momento muy delicado, ¿no? De su propia Y al identidad. mismo tiempo uno también se preguntaba, y yo me hago la misma pregunta que tú, era, ¿y cómo no decimos que esto está pasando? ¿Y cómo lo decimos cubrimos? sin violentar más, ¿no? a la persona que había sido Sí. mutilada? Sí. Yo en ese sentido casi siento a veces que la escritura se presta mejor que la propia imagen, ¿no? Que la imagen puede ser muy, muy pornográfica con la violencia, ¿no? Sí. Y hay algo que la escritura a veces permite, que es un poco el rodeo, y es hablar de otras cosas que no son la mera sangre en el ojo, por usar mi propio título, ¿no? Pero en efecto me pareció como de una gran violencia, como si uno se estuviera sumando a la violencia del Estado, no al lugar de la víctima. Entonces, bueno, al lugar de la víctima y del sobreviviente, ¿no? Que tampoco me gusta mucho esa palabra víctima, parece que le quitara todo el poco poder que tiene en ese momento de la violencia. Entonces, Gustavo bueno, le llama sobreviviente, de hecho. sí, y creo que es el mejor término para hablar de eso, ¿no? Hay una sobrevivencia de un ataque brutal, ¿no? De una fuerza armada sobre una ciudadanía desarmada. Sí, hay algo que tú dices que a mí me quedó también en el corazón. Dice, nos estaban matando los ojos, nuestros ojos, que eran nuestro poder. Porque eso se decía, despertó, Chile despertó. ¿Qué es despertar? Abrir los ojos y reaccionar en conjunto con eso. Por primera vez esas dos cosas sucedían paulatinamente, una y la otra. Probablemente ya estábamos despiertos,
muchas personas también decían, yo era la amargada, yo era la persona que, no, está todo mal, o me quedaba callada, no quería compartirlo porque sentía que estaba en un mundo más superficial del que yo tal vez estaba sintiendo. Entonces muchos nos sentimos acompañados y en la calle, por primera vez, los primeros días, las mujeres no nos sentíamos inseguras. Era algo muy extraño, porque la calle por primera vez se nos hacía seguras a nosotras. Y te lo cuento porque fue así Porque no estábamos solas. Porque no estábamos solas, y los compañeros también estaban con nosotros, era al menos unos días, pero sucede esto, y hay una explicación también política de cegar a la gente, porque yo me pregunto, cuando pasen los años, nos vamos a encontrar con ellos en la calle, con varios Gustavos, lamentablemente, con Fabiolas, con Nicole que es fotógrafa y le dispararon sacando una fotografía, grabando un documental precisamente sobre el 18 de octubre. Entonces hay una explicación y ahí tú también escarbas, tú también buscas, porque es importante darle un sentido político a esto que finalmente termina siendo un arma que también vamos a ir viendo y nos vamos a enfrentar a esto como las víctimas, pero evidentes, y es fuerte la palabra, evidentes de esta revuelta. Claro, lo que pasa es que hay que pensar también lo estructural, porque si no se convierte como en una especie de anécdota del Paco, el Paco asesino que se salió, digamos, de la norma de la violencia policial, ¿no? Que en realidad es disparar con los balines, que tampoco eran, ya sabemos, de la cintura para abajo, de hecho las piernas, ¿no? Ese es el lugar de destino, ese es el blanco legítimo de los balines. Todo bien encomillado. Todo encomillado, exacto. Si ya sabemos, yo no tengo ni que explicar esto a quienes están. Entonces lo que es interesante e importante ver es en qué medida esto es parte de una política de violencia, ¿no? Y a mí lo que me pareció interesante, todo esto es un poco conjetural, ¿no? Pero yo lo que leí ahí fue una transformación desde el periodo de la dictadura, ¿no? En que los crímenes de lesa humanidad tendrían que ocultarse, porque tenían un costo político y judicial, y que por lo tanto esos cuerpos había que hacerlos desaparecer, ¿no? Entonces esa fue como la lógica de la dictadura, hacer desaparecer la evidencia, para que no sea evidente, ¿no? En democracia, y no solamente en Chile, de nuevo estamos conectados con una serie de cosas que están pasando internacionalmente, no somos los únicos, a pesar de que aquí parece que ocurren las cosas con una brutalidad exagerada, y eso es cierto, pero en estas democracias, ¿no? Se intenta, esta es una conjetura, se intenta no matar, porque matar, digamos, parece antidemocrático, que el Estado violente de tal manera a su ciudadanía que lo deje sin vida, ¿no? Entonces lo que se hace es debilitar de tal manera que esa persona nunca se pueda reponer, que haya algo irreversible en su pérdida, y que por efecto nunca pueda lograr eso que quiso en su despertar. Entonces yo ahí, cuando empecé a mirar, me di cuenta de que había sucedido en Hong Kong, que había sucedido en la India, que había sucedido en Nicaragua, que había sucedido con los chalecos amarillos en Francia, y bueno, y así sucesivamente en Israel, contra la ciudadanía ocupada, que son los palestinos, y bueno, entonces ahí, digamos, vi, o sea que aquí hay un cambio de estrategia político-militar, que tiene que ver con el modo en que las democracias han elegido violentar a su ciudadanía, debilitando sus cuerpos, negando sus cuerpos, pero nunca cargando con la culpa del matar. Y de hecho hace nada, el director de Carabineros, si mal no lo recuerdo, dijo, bueno, pero si por lo menos no los matamos. Eso a mí, es lo mismo que dijo, dijo la expareja de Nabila, por ejemplo. Exactamente, entonces, bueno, soy menos culpable porque no maté, solo le quité los ojos. Pero ¿cómo que solo le quité los ojos? Porque otra cosa que yo descubrí escribiendo fue que la ciudadanía considera la pérdida de sus ojos como la cuestión más temida después de la muerte. Es un casi matar. La cercanía, digamos, simbólica entre la ceguera y la muerte es muy, muy grande. Es muy impresionante, ¿no? O sea, la gente prefiere ser torturada, violada, quemada, pero no que le quiten los ojos. Sí, y es muy violento tanto como sentir el miedo, porque luego, por ejemplo, nos comprábamos antiparra, o sea, casi prepararse para ser disparados. Era
o sea, como rápidamente además empezamos a naturalizar la forma de protegernos para los ojos. Y a mí me regaló una amiga antiparras como, como gran cosa, y yo lo sentí como un gran regalo, porque dije que bueno, mis ojos estarán protegidos la próxima vez que vaya a la plaza. Naturalizar Claro, aquello, pero es naturalizarlo, pero al mismo tiempo es encontrar una forma de resistencia, ¿no? Es como, absolutamente. es Vamos a ir devolver. igual. Vamos a ir igual, lo que pasa es que vamos a evitar que ustedes nos disparen a los ojos. Y lo otro que me pareció muy interesante y casi galáctico, que me fascina, digamos, la escena nocturna, son los láseres verdes, ¿no? Los láseres verdes Sí. se disparaban a los ojos de los pacos para, digamos, para que no llegaran a los ojos, Para ¿no? enceguecerlos de Para alguna manera, pero enseguecerlos de una y manera... desviar la bala, Exacto. que es lo que No, era, ¿no? y enceguecerlos de una manera colorida. Eso también llamaba mucho la atención porque era un espectáculo visual, si estabas ahí era un espectáculo visual y al mismo tiempo se bajaron drones así, se lograron cosas solamente con un láser y recuerdo haber tenido en mi casa mi láser. Eh, Claro, pero Lina, hay una especie de performatividad también de la resistencia, ¿no? esa O- o- búsqueda Sí, constante. sí, sí. O sea, también hay algo que también que tiene que ver con la creatividad que acompañó a la resistencia y a la manifestación. Exacto. Vamos a ir terminando, Lina. Qué lástima. Bueno, no vamos a tomarnos el vino todos juntos como nos gustaría. Le agradecemos un montón a la gente que está también comentando, que esperó también el tiempo que se tomaron para esperarnos también, esperar a Lina, por supuesto. Lina, primero que todo, agradecerte públicamente que me hayas permitido estar acá. Yo sé que tenías una terna de presentadoras y gané, y quiero agradecértelo. Me encanta ver tu risa, tu sonrisa, espero hacerte reír, esa es mi misión en el mundo. Desde que soy pequeña y quise hacer reír a mi madre para hacerla más feliz y esa es mi misión para siempre. Así que espero que pese que nuestros temas a veces no se topan, nuestros corazones sí, nuestras almas sí y nuestras risas también. Y eso yo me siento muy halagada. Eso, primero que todo, recomendarles a todos leer, por supuesto, Zona Ciega, eh, eh, leerlo de todas las maneras posibles, leérselo a la gente que no puede leer, también podría ayudarles a ir entendiendo cómo, yo lo leía en voz alta también, como para hacerme esa idea de que alguien me estuviera escuchando. Se hace muy necesario que le leamos a las personas que no pueden hacerlo, sobre todo en estos tiempos que la soledad a veces también se nos hace un poco más difícil. Por otra parte, quisiera que te tomaras el micrófono para decir lo que tú quieras a propósito del libro, a propósito del público que está observando y de lo que vamos a ver a continuación. Porque les vamos a terminar, no con un vino como tú lo dijiste, pero sí con un regalo visual y sonoro hermoso. Así es, primero que nada, por supuesto, agradecerte. No sé cómo más agradecerte, incluso tengo Pero que decir, ¿cómo me evalúas? Seamos honestas, ¿cómo evalúas esto? Porque yo me preparé muchísimo. Tengo que decir, estoy estresada. Uf. Imagínate. Uf. bueno, estoy muy, muy, muy contenta de haber tenido esta conversación contigo. Tú sabes que me gusta conversar contigo, me has hablado muchas veces en la radio también. Yo te considero una gran conversadora y por eso estoy muy, muy dichosa de que bueno, que hayamos podido tener esta conversación. Muy agradecida de las personas que nos acompañaron y nos esperaron, como dijiste. Y quería decir que en una presentación normal, habitual, digamos, de nuestras vidas pasadas, habríamos tenido un vino de honor, pero también habríamos tenido una lectura. Como no tenemos ninguna de las dos, también quería agradecerle a mis muy amigos de la colectiva Somos la Célula, Ángeles Donoso Macaya, César Barros, Amanda Sommer, que crearon un video con un tráiler de la ciudad de Santiago durante el periodo, digamos, de las manifestaciones, antes de que nos cayera esta pandemia encima, y que yo acompañé con mi propia voz la lectura de un fragmento del inicio del libro. Así que realmente tengo que decir que estoy muy, muy agradecida de tanta gente, ¿no? Y querría dejarlos, nosotros vamos a irnos, la Natalia y yo nos vamos a ir a tomar nuestro copete, porque en realidad estamos en la misma casa, pero en diferentes pisos. Claro, ¿cierto, Lina?
Y los vamos a dejar con este realmente bellísimo video arte, ¿no? Producido por Somos la Célula. Estoy agradecida. Me despido con esto. Que les vaya muy bien a todos, gracias por estar del otro lado. Somos la Célula entonces, esta fue la presentación del libro Zona Ciega de Lina Meruane. Un aplauso para Lina desde todas, desde nuestras casas, por supuesto, para Zona Ciega. Y aplausos para Natalia también, gracias Natalia. Y aplausos para ti, Lina, para siempre. Vamos a ver el video y nos despedimos. Muchas gracias. Y nos desconectamos. Y nos desconectamos, tienes toda la razón. Abre los ojos. Esa orden escrita sobre muros y fachadas llenas de ventanas a medio abrir. Acatamos el persuasivo apremio. Nos asomamos al abismo de la vida cotidiana. Ellos, nosotras, yo. Abrir los ojos. Abrirlos y ver como nunca antes habíamos visto. Era como haber sido ciegos o casi ciegas, o haber tenido los ojos dañados sin saberlo. Como haber sido nada más que un montón de manos envolviendo fruta, o pescado, o martillando clavos y teclas. Nada más que hombros sosteniendo carteras, cargando bolsas, mochilas, y muchos, demasiados pies y piernas subiendo y bajando escaleras. Músculos adoloridos, espaldas magulladas, cuerpos adormilados en vagones de metro y en micros infinitas. Haber sido carne molida, sangre seca, voluntades apagadas con pastillas para dormir y despertar y seguir trabajando a ojos cerrados, hasta que un terrible dolor nos sacudió. Una mañana, a mediados de octubre, mis ojos secos se abrieron ante una pantalla chica llena de titulares enormes y de mensajes con exclamaciones desde distintas ciudades del mundo que preguntaban qué estaba pasando en Chile. Busqué mis anteojos y empecé a leer con avidez, dejando que se enfriara mi desayuno. Iba a volverme ojos, toda yo, un montón de ojos. El país había estallado. El centro de Santiago se había vuelto zona cero. Alcancé a preguntarme qué clase de masacre sobrevendría ahora que la guerra nos la declaraba un presidente en democracia. ¿Qué armas elegiría ese señor de la guerra contra su propia gente? El presidente había devuelto a los soldados a sus cuarteles, pero le había entregado su guerra a una policía militarizada, envilecida, horadada por el escándalo y la corrupción.
Esa policía concitaba todo el repudio ciudadano. Y no fue inesperada la multiplicación de las tanquetas de antes y de los guanacos de siempre, emitiendo potentes chorros de un agua contaminada a la que le estaban añadiendo químicos quemantes. Y no llegó a sorprender el exceso de zorrillos lanzando su tóxico gas, o los carabineros blindados por sus escudos, protegidos por chalecos antibalas, uniformes antiincendios, escopetas antidisturbios, contra miles de personas que se presentaban en las avenidas por su propia voluntad, aleteando, aullando, chiflando, gruñendo, soportando sobre sus espaldas las aguas cáusticas del guanaco, o vociferando, desgañitándose, bailando, brincando, entonando himnos viejos y nuevos con sus parejas y sus hijos, tragándose entre las sílabas la tóxica bruma lagrimógena como si fuera oxígeno, portando apenas pancartas, dejándose la voz en el griterío. Era lo que veía yo en videos viralizados en las redes, esas fuerzas armadas contra una gente desarmada en esquinas, plazas, casas pareadas, poblaciones desperdigadas y parques. Con esas armas dieron inicio a la escalofriante arremetida contra los ojos. Era a los ojos a donde disparaban con pérfida precisión esas fuerzas comandadas por el presidente y su truculento ministro del Interior. Un proyectil no debía lanzarse contra un cuerpo ni dirigirse hacia los muslos o las musculosas pantorrillas donde provocaría un daño irreversible, y menos hacia la entrepierna o las costillas que pobremente escudan los pulmones y el corazón. Menos aún hacia el cuello con sus arterias carótidas y sus venas yugulares, y nunca hacia el rostro que contiene órganos acuosos tan fáciles de liquidar. Hacia allá estaban yendo ahora balas, balines, perdigones, cartuchos de gas que estallaban como granadas o verdaderas bombas, hacia esa carne blanda que reventaba sin fallecer. Algún ojo más perspicaz que el mío debió sumar todos los ojos profanados y pulverizados del planeta y determinar, con óptica precisión, que una nueva táctica represiva estaba en curso. Acostumbrado a deslumbrar, a ser más que los demás incluso en lo siniestro, Chile empezaba a romper el récord mundial de daños oculares, uno que resultaba, por excesivo, por grotesco, de tan mal ver. No se estaba haciendo del ojo un blanco ocasional, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Hay pocas cosas que la gente valore más que sus ojos. En el inventario de las pérdidas más temidas, la ciudadanía declara que perder la vista está apenas por debajo de la muerte y muy por encima de la tortura y de las violaciones o la pérdida de una extremidad. Y aunque está mal visto jerarquizar en la violencia, puesta a elegir qué salvar, la gente elige el ojo. Porque en estos tiempos que celebran la omnipotencia de la vista, que certifican la realidad en el orden de lo visual, que privilegian relaciones mediadas por la imagen, que priorizan las funciones organizativas de la mirada, cegar un ojo o dos es mucho más que matar la mirada. Es acrecentar la inequidad física, es imposibilitar la participación en sociedad, es matar en vida la posibilidad de una vida mejor. Devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, le exigía al presidente chileno un cartel salpicado de ceguera. La ira ciudadana se expresaba en el frontis metálico de los comercios cerrados,
y se estampaba en puertas y panderetas, y se esgrimía en lienzos, mientras el presidente movilizaba a sus embajadores para que antepusieran sus influencias en los medios de prensa extranjera, para que desviaran el ojo de la versión callejera y consideraran la suya. El presidente iba encendiendo luces encandilantes sobre las cifras de sus éxitos extraordinarios, sin revelar nunca las cifras de nuestra extraordinaria desigualdad. Volver invisible la verdad, tergiversar la realidad, hacerla espejismo. Quien nada tiene, nada teme. Ese lema pintado sobre una pared que había visto sobre mi pantalla era el que repetía a quienes me preguntaban por Chile. Siempre hay algo que perder, murmuraba yo. Quien nada tiene, al menos posee un cuerpo. En nuestra céntrica zona cero los muros se llenaron de quejas, todas las quejas juntas, murmurando maliciosamente, lenguajeando en los muros y contrariando las normas del buen decir, contra el sistema de pensiones y de salud, contra la inequidad en el acceso a la educación, contra el femicidio y la violación y la violencia, contra los jueces, contra la constitución dictatorial que nos regía. Y eran tantas las contrariedades y las carencias y las peticiones, puntuales pero pespuntadas y superpuestas, que una pancarta se resignaba ante la imposibilidad de apuntarlas todas. Es tanta la weá que no sé qué poner. Y se levantó otra mano anónima y nocturna y escupió su resentimiento, no más migajas, sobre la ciudad. Otra mano apretó sus aerosoles para escribir lo mismo con más palabras. Unos juntan plata, otros juntamos rabia. Entre las miles de consignas que se escribían y voceaban por las calles, Pacos culiaos debió ser la más repetida. Paco renegado, escribía asimismo la calle iracunda. Paco traidor, Paco desclasado, Paco Perkin. Un mando medio que se llena las manos de sangre, permitiendo que las de los jefes ni se arruguen. Paco culiao con Q, o culiao con C, pero nunca culeado, como querría el diccionario. Paco Perkin, Paco traidor, cría pacos y te sacarán los ojos. Aborta tu Paco, Paco renegado, Paco culiao. Hurgando en el archivo digital de los periódicos más rebeldes, averigüé que el asesinato del ojo era una táctica ya aplicada por Israel sobre los rostros palestinos. No bastándole con balear las piernas palestinas o quebrarlas a golpes por acercarse a la frontera de su propia tierra cercada, o romperles los brazos por arrojar piedras o por sostener pancartas, Israel llevaba tiempo disparándoles directamente al ojo, sin que a este hecho violento, como a tantas violencias israelíes, se le hubiera prestado suficiente atención. Fracturar huesos y perforar la vista podía declararse como mero daño colateral, y podía decirse benevolente el acto de dejar con vida a la víctima, por más que se tratara de una vida debilitada y maltrecha. Recordé entonces que ese ejército, el israelí, había apoyado a la dictadura militar chilena y que en el 2018 había firmado un pacto de colaboración, educación y entrenamiento militar con las fuerzas del orden que ahora estaban aprovechando las lecciones de matonaje contra los mapuche e incluso superándolas, dejando cientos de ojos chilenos en blanco. Esa violencia que las democracias consideran más legítima por ser menos letal. ¿Pero qué implica menos letal? ¿Que causa un menor número de muertes?
que produce menos daño al herir, que mata solo una parte del ser. Ya no quedaba centímetro sin insulto. Fui ampliando la pantalla con 2 dedos y recogiendo frases en letras de molde, palabras tachadas, garabateadas, ortográficamente corregidas, coloreadas en el sinfín de las redes. Esas paredes y portales y tapias de aluminio que habían sido la página en blanco de nuestro silencioso sometimiento eran ahora un soporte de mensajes urbanos que se extendían por el espacio virtual. Los anónimos autores colectivos clamaban furibundos que nadie osara eliminar sus mensajes, porque sabían de nocturnos comandos subrepticios que iban borrando a brochazos sus consignas. Los anónimos autores escribieron una y otra vez, en gruesos trazos negros, el siguiente recado para los comandos del olvido inmediato. Esto se borra, sus balas no. Esto se borra, sus balas no. Esto se borra, sus balas no.